Tiene, según información obtenida por el Banco Central de Reserva, las remesas que vienen desde los Estados Unidos principalmente han crecido en un buen porcentaje entre enero y octubre, es decir, los primeros 8 meses del año respecto al mismo periodo de 2014. Precisamente ese es el tema que vamos a estar analizando con César Villalona. César. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muy bien. En el mismo periodo, 8 meses, hay un crecimiento sustancial. ¿De cuánto se calcula? Sí, bueno, han crecido en 50 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de casi 2%. No es mala, es un crecimiento, es más alto que el crecimiento de los 12 meses del año pasado, que anduvo como por el 1.3. Cuando termine el año, de acuerdo a la tendencia, las remesas habrán crecido en 75 millones de dólares. Van a andar por los 4.230 millones más o menos. 75 millones de dólares más que van a circular en El Salvador. En El Salvador. Hablándolo en ese término es bastante bueno. Sí, es una cifra alta, 75 millones de dólares. Supera el presupuesto del Ministerio de Agricultura, que anda por los 70 millones, para tener una idea. Entonces, eso tiene que ver con que la economía de Estados Unidos está estable, está creciendo un poquito más. Entonces, cuando en Estados Unidos hay algunas dificultades económicas, pierden el empleo muchas personas, y ahí pierden el empleo muchos salvadoreños y salvadoreñas. Claro. Y bajan la remesa, que fue lo que pasó en el 2009. Desde entonces hay un repunte, pero este año va a crecer más que el año pasado. La tendencia es un crecimiento mayor. César, para ir aterrizando esos 75 millones de dólares que van a ingresar más a lo largo de 2015, ¿en qué se gastan? Bueno, la mayoría de la gente utiliza la remesa para comprar bienes y servicios básicos, o sea, alimentos, algunas personas compran medicina también, se paga la telefonía, se paga la energía eléctrica, se paga el recibo de agua potable, que no es muy caro para la mayoría de la gente que recibe remesa. Es fundamentalmente para consumo, también para vivienda. Se utilizan para vivienda, incluso para algunas mejoras para vivienda, más del 90%. Por lo que este sector tendría que tener al final del año un repunte importante también. Correcto. Entonces, poca gente lo invierte. Es lógico, las remesas andan en $180 por hogar, más o menos, al mes. Básicamente para pagar recibos y comprar alimentos. Alivian la condición de vida de mucha gente. La están recibiendo, según la encuesta de hogares del 2014, el 20% de los hogares. Estamos hablando de 350.000 hogares, de más de 1 millón de personas. César, como 1.700.000 personas. Tomando en cuenta las buenas relaciones que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos, también el TPS, que es un programa que permite que salvadoreños que no están en una situación legal tan regular puedan trabajar y obviamente aportar. ¿Hay algún estudio que diga cuánto de esa remesa pertenece a población que está indocumentada y cuánto a población que es residente o ciudadana? Sí, el Banco Central hizo un estudio hace como un mes, más o menos. Está en la página web del Banco Central y ahí se dice que un poquito más del 50%, como 52-53% de las personas que envían remesa no están documentadas en Estados Unidos, no tienen residencia. Y estamos hablando de un poquito más de la mitad. El resto sí es personas que tienen ya una vida estable en el país. Entonces, por eso es muy importante que esa población logre una estabilidad laboral en Estados Unidos y una estabilidad migratoria, ¿verdad? Estamos hablando de un poquito más de la mitad de las remesas. Es una cantidad grande, ¿no? Entonces, otra cosa que yo quería plantear es que las remesas, además de darle capacidad de consumo a la población, le ayuda mucho. También ayuda mucho a la economía en otros 2 aspectos, en los ingresos del gobierno. Porque la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la remesa con los ingresos del gobierno? Si son ingresos personales, digamos que a ti te envíen o a mí. Lo que sucede es que cuando la gente consume con esa remesa, paga impuestos. Exacto. Entonces, una parte de ese dinero fluye a la arcas del Estado. Y eso permite que el gobierno tenga más ingresos para financiar sus gastos. Y lo otro es que, como ese dinero entra a la economía, finalmente cuando la gente compra y paga impuestos, le compra a los comerciantes, etcétera, el dinero va a la empresa privada y termina en los bancos. Y los bancos se los prestan a las empresas importadoras. O sea que las remesas financian importaciones. Porque terminan en los bancos prestan y los importadores traen petróleo, traen alimentos, traen materia prima. Es decir, que tiene un impacto en el consumo familiar, en los ingresos del gobierno, en la fortaleza del sistema bancario, en el financiamiento de las importaciones. Son la segunda fuente de divisas después de las exportaciones. Muy bien. Son muy importantes y es muy bueno que estén creciendo. Y de ahí esa parte es una buena también señal. La buena acción de nuestros ciudadanos en el país de los Estados Unidos para que tengan un buen comportamiento
y no den motivos para una deportación. Correcto, y agradecerle a esa gran población que está en el exterior que manda esos recursos. Gracias. Gracias también a ti, César, por habernos acompañado y habernos comentado acerca de ese tema. Pausa y ya regresamos.